Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Antonio de Padua. Antonio fue un franciscano que se destacó tanto por la predicación como por su tarea como teólogo en la cátedra de Bolonia. Predicaba en plazas y mercados, llamando a la conversión y denunciando la avaricia y la usura. Fue provincial de los franciscanos. Murió muy joven en el año 1231, a los 36 años, con fama de santidad. El pueblo reconoció en él a un predicador del Evangelio y un sanador amigo de pobres y oprimidos. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y hoy, queridos hermanos, celebramos a San Antonio de Padua. Así es que rezamos por todos los Antonios y pedimos por sus intenciones. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración.
Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Antonio de Padua nos diste un insigne predicador del Evangelio y un intercesor en las necesidades, concédenos con su ayuda que viviendo cristianamente experimentemos tu protección en toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el mismo Dios que dijo, brille la luz en el medio de las tinieblas, es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios, reflejada en el rostro de Jesucristo. Pero nosotros llevamos un tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos, estamos siempre enfrentando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes la vida. Pero teniendo ese mismo espíritu de fe, del que dice la Escritura, creí y por eso hablé, también nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes, para que al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Tenía confianza, incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia. Yo que en mi turbación llegué a decir, los hombres son todos mentirosos. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, en presencia de todo su pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella
en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces estamos hoy celebrando esta fiesta muy interesante dentro de nuestra iglesia, que es San Antonio de Padua, muy conocido, ¿verdad?, por todos. Este es uno de los grandes santos, entre comillas, vamos a decir, uno de los santos milagreros, más milagreros dentro de la iglesia. Y bueno, hoy justamente el Evangelio nos está llamando a mirar desde un aspecto moral y ético, queridos hermanos. No nos quedemos simplemente al pie de la letra tomando esto, sino que miremos el aspecto de la moralidad. ¿Qué quiere decir moral, queridos amigos? Moral quiere decir darnos cuenta aquello que está bien y aquello que está mal. Peñande yara come, baite mañande, peñande apunto ume, peñande bebe, para darnos cuenta lo que está bien y lo que está mal. Y esa es la inteligencia, ¿verdad? Y entonces, aquí nos está diciendo, somos nosotros quienes tenemos que tomar las decisiones y darnos cuenta de lo que tenemos que hacer. Porque justamente, queridos hermanos, una vez que sabemos lo que está bien y lo que está mal, va a venir la decisión, es decir, vamos a utilizar nuestra libertad. Y contra la libertad ni Dios no puede hacer nada, queridos amigos. Dios nañande forzamos, aña lleva. Dios siempre, recuerdo en ese famoso dibujo que decían que Jesús va y golpea esa puerta, ¿verdad? Y tiene una lámpara encima y golpea la puerta. Y uno dice que le criticó al pintor y le dice, tu puerta no tiene picaporte, no se ve el picaporte, no tiene picaporte tu puerta, te olvidaste. No, le dice el pintor, porque el picaporte de esta puerta está hacia adentro. Solamente tú le puedes abrir al Señor que golpea tu corazón y tu vida. Y ahí está la libertad, queridos hermanos. Pero qué maravilla, qué intuición. Miren, queridos amigos, que con esta imagen y con este dibujito tan hermoso, un Jesús que golpea nuestro corazón, la puerta tuya no tiene picaporte hacia afuera porque el Señor no va a forzar la puerta. No va a ser como la fope que viene ahí, echa tu puerta y hace desastre, te entra y dice, guau, que te mató porque vos le disparaste, y lo que sucedió y sucede, ¿verdad?, entre nosotros. O sea, y rompe, ¿verdad? No le interesa nada con tal de que yo cumpla otras cosas, ¿verdad? Bueno, en fin, el Señor no es así, queridos amigos. El Señor lo único que hace es golpear siempre a través de su palabra. Nos llama a la conciencia. Nos ha regalado la conciencia para que nosotros nos demos cuenta que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal. Queridos amigos, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de recapacitar. Es tiempo, queridos hermanos, sobre todo todos nosotros. Y digo, de allí como habemos más de 85, 90 años, no sé cuántos años lo que vamos a vivir. Algunos incluso vivimos menos, otros tal vez somos un poquitito más fuertes. Pero queridos amigos, todos pasaremos. Pero todos tenemos una vocación tan linda que el Señor nos ha regalado. Ya domina, ya examina al Dios que todos los días, yande no y a través de aquí, yande atoy, yande yara atoy, yande yara está golpeando tu corazón, pero esa puerta solamente la podés abrir de adentro. Abrirle tampoco al Señor. Y entonces aquí entendemos el aspecto moral. Y entonces ya no hace falta, ¿verdad?, de entrar en todos los detalles cuando te dice no cometerás adulterio.
El que mira a una mujer, ¿viste? El que mira nomás luego ya te dice el Señor. ¿Por qué? Y porque esto pues es del aspecto moral. Va elare usea en síntesis. Va elare hipotá. Termino diciendo simplemente esa frase tan interesante de un gran estudioso de la moral, Hering, su apellido, un alemán, uno de 1970 por ahí, de feliz memoria ya, ¿verdad? Pero que ha dejado en los escritos de moral como, vamos a decirle dentro de la teología, como una pólvora, digamos, porque nos hace entender en esa intuición que él tiene y dice que lo esencial y lo fundamental en nuestra vida es la opción fundamental, justamente así él dice. ¿Cuál es tu opción fundamental? Ñaneñe ebe ubeisen va elare usea, va elare hipotá, moogo tolare guatareina, va elañan de yara yerurean de, amba eishalare guatata, sé yo que, ¿entendiste? Eso es lo que quiere decir, opción fundamental, opción fundamental. ¿Cuál es la opción fundamental? Porque con eso él te está diciendo dentro de la moral que también podemos caer en el pecado, que caemos en el pecado en nuestra debilidad, pero esa no es nuestra opción fundamental. Yo no quiero caer en el pecado, yo no quiero entonces vivir fuera de la dignidad de los hijos de Dios, sino que por mi debilidad o porque algo me pasó, caí en el pecado, pero ahora recapacito, el hijo pródigo, me doy cuenta, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como al último de tus servidores. Pero me doy cuenta que he pecado. Hijo mío, levántate, vístanle, pónganle el mejor vestido, pónganle el anillo, la dignidad, pónganle sandalias en los pies. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para nosotros. Qué lindo que es cuando entendemos que la vida cristiana es una opción fundamental y sobre todo cuando sabemos que a pesar de nuestras debilidades, de nuestros errores que cometemos, nosotros decimos, Señor, quiero volver a ti. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que por la fe en Dios siga anunciando al mundo el Evangelio de Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Por los matrimonios, para que vivan con esperanza en el Señor y comprendan la dimensión del sacramento. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino eterno, por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Todos hicisteis que ya no hubiera hambre. Todos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra y el aire
seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios misericordioso, que te dignaste hacer de San Antonio de Padua una nueva criatura según tu imagen, despojándolo de su antigua condición. Concédenos que renovados también nosotros podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos, que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Era un día de fiesta, celebra al Señor, y entre la muchedumbre un grito se oyó: Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Rey del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. importa de dónde tú vengas, si siguiendo al Espíritu estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. Un Señor, una fe, un bautismo, un Espíritu Santo también, una misma esperanza tenemos, un Dios Padre de todos Yahvé. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión
Oración final. Por la eficacia de este sacramento, te pedimos, Padre, que a ejemplo de San Antonio de Padua, nos conduzcas siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús la buena obra que has comenzado en nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Junto a